Bienvenidos a un mundo desconocido 360. Un hombre peleó con Dios toda la noche. Físicamente. Cuerpo contra cuerpo. Y al amanecer, no perdió. Eso dice la Biblia hebrea. Y es una de las escenas más extrañas de todo el libro del Génesis. Hoy vamos a contártela. El lugar se llama Jaboc. Es un río que todavía existe. En el norte de Jordania. Hoy se lo conoce como Wadi Zara. El agua baja de las montañas de Galaad y corre hacia el Jordán. Es un curso estrecho. Rocas, arena, sauces. Un lugar que en el año 1900 a.C. no llamaba la atención de nadie. Pero esa noche sí. El personaje es Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, y el hombre más complicado de toda la primera parte de la Biblia. 20 años antes había huido de su casa. Su hermano Esaú quería matarlo. Jacob le había robado la bendición del padre engañando al viejo que estaba ciego. Fue a vivir a casa de su tío Labán. Se casó con 2 mujeres. Tuvo 11 hijos. Se hizo rico con un rebaño que también consiguió con maña. Y ahora, después de 20 años, volvía a casa. Pero volver a casa significaba enfrentar a Esaú. Y Jacob tenía miedo. Mandó regalos por adelantado. 200 cabras. 20 cabríos. 200 ovejas. 20 carneros. 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas, 10 asnos. Los envió en oleadas, con sirvientes que iban a decirle a Esaú una y otra vez: tu siervo Jacob te lo manda. Esa noche, después de mandar a toda su familia y a todos sus bienes al otro lado del río, Jacob se quedó solo. De este lado del Jaboc. Solo. Y ahí fue cuando pasó. El texto hebreo dice así: Jacob se quedó solo, y un varón luchó con él hasta que rayaba el alba. Esas son las palabras. Génesis 32, versículo 24. La evidencia textual es confirmada. El texto existe desde hace 3000 años. Pero, ¿quién era ese varón? Ahí empieza el enigma. Algunos rabinos antiguos dijeron que era un ángel. Otros dijeron que era el ángel guardián del propio Esaú, que venía a adelantarle el golpe a Jacob. Los padres de la iglesia cristiana dijeron otra cosa: era Cristo prefigurado, apareciendo antes de encarnarse. Los místicos judíos medievales dijeron que era el arcángel Miguel. Pensadores modernos, como el rabino Jonathan Sacks, sugieren algo más perturbador, que era el propio Jacob. Su sombra. Su culpa. Su conciencia encarnada peleando con él. Ninguna de estas interpretaciones está cerrada. Todas se discuten. Lo único que dice el texto es un varón. Is, en hebreo. Un hombre. Pelean horas. En silencio. En la oscuridad. Jacob no afloja. El varón tampoco. Hasta que empieza a amanecer. Y ahí el varón hace algo raro: le toca la cadera. Un solo toque. Y la cadera se desencaja. Jacob queda cojo. Pero ni así lo suelta. Déjame, que raya el alba, le dice el varón. Y Jacob le contesta: no te dejaré si no me bendices. Ahí está la frase clave. Jacob no busca ganar. Jacob busca bendición. Después de toda una vida robándola, esta vez la va a pelear. El varón entonces le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob responde: Jacob. Y el varón le dice: no te llamarás más Jacob, sino Israel,
porque luchaste con Dios y con los hombres, y venciste. Israel. Israel. El que lucha con Dios. O el que Dios combate. Las dos traducciones son válidas según Spicer en su edición Anchor Bible del Génesis, 1964. Robert Alter, en su traducción de 1996, lo matiza: el nombre significa literalmente Dios pelea. Ambigüedad hebrea deliberada. No se sabe quién pelea con quién. De ese momento nace el nombre de un pueblo. Y 4.000 millones de personas hoy, entre judíos, cristianos y musulmanes, se llaman descendientes espirituales o físicos de ese hombre cojo en la orilla del río. Pero eso no es todo. Porque hay un detalle que los lectores modernos casi nunca notan. El texto termina con esta línea: por eso los hijos de Israel no comen, hasta el día de hoy, el nervio ciático, que está en la cadera, porque tocó al Jacob en esa articulación. Ese tabú alimentario existe. Se llama en hebreo hidanase, el nervio ciático y el tejido que lo rodea. Los judíos observantes, hasta el día de hoy, lo extraen de la carne antes de comerla. Es una de las reglas de Kashrut más antiguas que existen. No tiene nada que ver con salud. Tiene que ver con memoria. Una memoria física. El cuerpo recordando aquella noche. Una ley alimentaria basada en una pelea de la cual nadie sabe quién era el oponente. Y acá viene lo más impresionante. Mientras Jacob peleaba con el varón misterioso en la orilla del Jabok, el mundo estaba cambiando en todas partes. En Egipto, bajo el faraón Amenemhat III, el reino medio alcanzaba su cima. Canales de riego, obeliscos, pirámides todavía más sofisticadas. Probable, el sistema administrativo egipcio de esa década era el más avanzado del planeta. En el Valle del Indo, Mohenjo-Daro y Harappa eran ciudades de 70.000 habitantes, con alcantarillado público, termas, pesas y medidas estandarizadas. Una civilización completa que Occidente no descubriría hasta los años 20 del siglo pasado. En el Valle del Río Amarillo, en China, la dinastía Xia escribía los primeros registros de su historia. En Creta, los minoicos levantaban el primer palacio de Knossos. En el sur de Inglaterra, Stonehenge ya llevaba 500 años en pie. Y al otro lado del mundo, en la costa del Perú, la civilización de Caral construía pirámides ceremoniales contemporáneas a las del Nilo. Todo eso ocurría al mismo tiempo. Jacob peleaba solo con un varón en un río que nadie del mundo conocía. Hay un paralelo que los especialistas suelen mencionar. En la epopeya de Gilgamesh, escrita en cuneiforme en Mesopotamia varios siglos antes, también hay una lucha nocturna entre dos figuras. Gilgamesh pelea con Enkidu en la puerta de una casa y después se vuelven inseparables. La lucha como rito de pasaje. La lucha como forma de reconocimiento entre iguales. Algunos historiadores sugieren que ese motivo cultural, la lucha nocturna que transforma, circulaba por todo el cercano oriente. Jacob y su varón serían una versión hebrea de un patrón más antiguo. Nivel de certeza, discutida. Cuando sale el sol, el varón desaparece. Jacob se queda mirando la orilla. Cojea. Y bautiza el lugar con un nombre nuevo, Peniel. La cara de Dios. Porque vi a Dios cara a cara, y mi alma fue librada. Esa es la última palabra que Jacob dice en esa escena. Con esa línea el texto cierra. Pero esto es solo una pieza de una historia mucho más grande. Para entender cómo Jacob llegó a esa orilla, desde el plato de lentejas, la bendición robada, los 20 años con Labán y las dos hermanas rivales, mira el documental completo de 50 minutos en el canal. Está subido esta semana.
Suscríbete, activa la campana y respóndeme abajo, ¿vos quién pensás que era ese varón? ¿Un ángel? ¿Dios mismo? ¿Cristo? ¿O el propio Jacob peleando toda la noche con su conciencia? Te leo en los comentarios. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo documental de Un Mundo Desconocido 360.